El cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el cisma de 1054, fue uno de los eventos más significativos y traumáticos en la historia del cristianismo. Este cisma resultó en la separación formal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, dos ramas del cristianismo que, a pesar de tener raíces comunes, seguirían caminos separados a partir de ese momento. En este video, exploraremos el origen del cisma, las causas profundas que lo motivaron y las consecuencias que dejó en el mundo cristiano. Para entender el cisma de 1054, es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural de la época. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia era una sola, aunque con diferentes tradiciones litúrgicas y prácticas regionales. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente se desarrollaron de manera independiente y esto también afectó a la Iglesia. Cuando el Imperio Romano se dividió en dos en el año 395 después de Cristo, la Iglesia se vio igualmente dividida en dos grandes centros de poder, Roma en el occidente y Constantinopla, la actual Estambul, en el oriente. La Iglesia de Roma, bajo la autoridad del Papa, y la Iglesia de Constantinopla, que se consideraba más autónoma, comenzaron a distanciarse en muchos aspectos. Las razones del cisma de 1054 fueron múltiples y complejas, pero algunas de las causas más importantes fueron las siguientes. Una de las principales causas del cisma fue la autoridad del Papa. La Iglesia de Roma sostenía que el Papa, como sucesor de San Pedro, tenía autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Sin embargo, las iglesias orientales, en particular la de Constantinopla, no aceptaban este poder centralizado y abogaban por una estructura más conciliar o colegial, donde los patriarcas de las diferentes regiones del cristianismo compartieran la autoridad. Otro elemento clave en la escisión es lo que se llama el filioque. Esta palabra fue incluida en el Niceno. El término, filioque, significa, y del Hijo, y se refiere a la creencia de que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. La Iglesia de Roma adoptó esta frase en el siglo VI, pero la Iglesia de Oriente no la aceptó, ya que consideraba que no era parte del texto original del credo, aprobado en el Concilio de Nicea en 325. También debemos considerar como razones en la escisión el hecho de diferencias litúrgicas y culturales. A lo largo de los siglos, las iglesias de Oriente y Occidente desarrollaron diferentes tradiciones litúrgicas, lingüísticas y culturales. Mientras que en el occidente se hablaba el latín y se utilizaba pan ácimo, sin levadura, en la Eucaristía, en Oriente se hablaba griego y se usaba pan con levadura. Estas diferencias, aunque superficiales en algunos casos, contribuyeron al creciente distanciamiento entre las dos iglesias. También se deben considerar conflictos políticos y territoriales. A nivel político, las tensiones entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla, junto con las disputas entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano Germánico, alimentaron el rencor. El Papa y el Patriarca luchaban por la supremacía en cuestiones religiosas y territoriales, lo que generó más fricciones. El cisma de 1054 llegó a su punto máximo cuando, en ese año, el Patriarca Miguel y Cerulario de Constantinopla y el Papa León IX de Roma se excomulgaron mutuamente. Este acto simbólico de excomunión formalizó la ruptura entre las dos iglesias. El Papa León IX, tras un conflicto creciente con los líderes de la Iglesia de Oriente, envió a cardenales a Constantinopla para intentar resolver las disputas. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y, como respuesta, el Patriarca Miguel y Cerulario cerró las iglesias latinas en Constantinopla y excomulgó a los emisarios papales. En respuesta, el cardenal Humberto de Silva Cándida colocó una bula de excomunión sobre el altar de la iglesia principal de Constantinopla, lo que selló formalmente la división. El cisma de 1054 tuvo repercusiones muy importantes para el cristianismo. En primer lugar, una división permanente, se consolidó la separación formal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aunque en los siglos siguientes hubo intentos de reconciliación, como el Concilio de León 1274 y el Concilio de Florencia 1439, nunca se alcanzó una reunificación completa. Las diferencias doctrinales, litúrgicas y políticas seguían siendo demasiado profundas. Se desarrollaron dos tradiciones distintas. Tras el cisma, el cristianismo occidental y oriental siguieron caminos muy distintos. La Iglesia Católica Romana, bajo la autoridad del Papa, se consolidó en el occidente y desarrolló su propia teología, rito y estructura.
Por su parte, las iglesias ortodoxas, lideradas por los patriarcas de Constantinopla y otras ciudades, continuaron su camino en Oriente, con una teología y liturgia similares, pero sin reconocer la supremacía papal. El importante impacto que este cisma tuvo sobre las relaciones entre Europa y el Oriente, la división también tuvo implicaciones geopolíticas y culturales. Mientras el Occidente cristiano se centró en el Imperio Romano Germánico y las monarquías europeas, el Oriente cristiano se mantuvo bajo el control del Imperio Bizantino, hasta su caída en 1453, que mantuvo su influencia en la región del Mediterráneo oriental. El cisma de 1054 marcó un punto de no retorno en la historia del cristianismo, dividiendo a la Iglesia de Occidente, católica, y a la Iglesia de Oriente, ortodoxa, en dos ramas distintas. Las causas del cisma fueron una mezcla de diferencias doctrinales, políticas, culturales y teológicas, y aunque hoy en día se han dado algunos pasos hacia el diálogo y la reconciliación, la división sigue siendo parte fundamental de la historia del cristianismo. El cisma no solo cambió el curso de la religión cristiana, sino también las relaciones entre Oriente y Occidente, dejando un legado complejo que sigue influenciando al cristianismo moderno. Si le ha gustado, no olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para más contenido histórico.